Muy buenos días. Por parte de la Academia Jurídica de Baja California, tenemos hoy de invitado al doctor Juan Luis García Arellano, que es asociado senior de Mondragón Open Law, del despacho jurídico especializado en Derecho de Empresa, Litigio Civil y Arbitraje. Es doctor en Derecho y Globalización, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en donde además obtuvo su maestría y licenciatura. Todos sus grados académicos otorgados con mención honorífica. Durante su formación profesional realizó estancias académicas en España, particularmente en la Universidad de Castilla-La Mancha y en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es el responsable del área de litigio constitucional y de última instancia de nuestra oficina. Desde su responsabilidad ha sido con temas relevantes de nuestra práctica profesional, tales como diversos juicios de amparo interpuestos para combatir la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. El juicio de amparo en el que se declaró inconstitucional la obligación de realizar una inscripción en el aquí hay una falla técnica, por cada uno de los apoderados contenidos en un mismo poder. El amparo en revisión que conformó la validez del pacto de interés compuesto celebrados entre una entidad pública mexicana y nuestro cliente, un despacho de publicidad europeo, así como el juicio en materia familiar en el que logramos obtener una pensión alimenticia a favor de un cliente varón y a cargo de un ex cónyuge con base en lo dispuesto por la Ley de los Derechos de las Personas de Adultos Mayores. El doctor García Arellano es profesional titular en diversas universidades y facultades de Derecho de Estado en el Estado de Morelos, en donde imparte las materias de Teoría General del Estado, Teoría General del Proceso, Derecho Constitucional, Derecho de Amparo, Actos Jurídicos y Personas, Obligaciones Civiles, Contratos Civiles, Derecho Procesal Civil, Derecho Mercantil y Derecho Procesal Mercantil y Sucesiones. El doctor García Arellano habla español, inglés y portugués. Y bueno, y sin más preámbulo, pues le damos la bienvenida al doctor Juan Luis García Arellano, que hoy nos acompaña en esta ponencia virtual que trae un tema muy interesante. Sin más preámbulo, doctor, si se quiere presentar, si quiere dar su bienvenida, adelante. Areli, muchas gracias. Pues buenas noches a los que nos acompañan desde Morelos y buenas tardes a los que están en Baja California. Por ahí tenemos unas horas de diferencia. En primer lugar, le doy las gracias al licenciado Fermín Gallegos, que hoy no está con nosotros, pero igual hay que mencionarlo. Y también al licenciado Hermes por la invitación que me permite estar aquí con ustedes el día de hoy. Y por supuesto, gracias a todos ustedes por su asistencia, a todos los presentes. Es Juan Luis García Arellano y el día de hoy les presentaré una ponencia titulada Tiempos de COVID-19, lanzando una interrogante. ¿Por qué la mayoría de los poderes judiciales locales no pueden reanudar actividades vía remota? Mondragón Open Law Abogados es un despacho con sede en el estado de Morelos. Por lo primario de la ponencia, ¿creen que me puedan apoyar con los micrófonos? Hay un motivo y realmente no puedo efectivamente. Ya está, perfecto. Les estaba comentando, nosotros, Mondragón Open Law Abogados, somos un despacho con sede en el estado de Morelos, por lo que uno de los objetivos primarios de esta ponencia es compartir con ustedes la realidad que se vive en nuestro estado en relación con el acceso a la justicia en tiempos de COVID. Y de esta manera poder intercambiar experiencias con ustedes que, insisto, radican en el estado de Baja California. Y pues en un segundo plano ya más profundo, lo que busco con mi exposición es evidenciar la desigualdad que se vive en nuestro país en el rubro específico de la garantía constitucional de acceso a la justicia en materia civil y familiar. Pues lamentablemente el sistema jurídico mexicano hoy en día permite que existan grandes diferencias entre los justiciables y estas diferencias basadas única y exclusivamente en su lugar de residencia. Y eso a todas luces, desde mi punto de vista, es un problema. No puede haber distinción entre justiciables fundada únicamente en su lugar de residencia.
En otras palabras, no obstante que el artículo 17 constitucional es idéntico en toda la República Mexicana, la realidad es que una persona que radica en el estado de Morelos no tiene las mismas posibilidades de acceso a la justicia civil y familiar que tiene una persona, por ejemplo, ubicada en el estado de Baja California. En algunos momentos más adelante precisaré un poco esta hipótesis de la que parte este trabajo de investigación. Este problema de desigualdad del que les estoy comentando, repito, de acceso a la justicia civil y familiar, ya existía desde hace tiempo. Sin embargo, se volvió más evidente y lastimoso a raíz de la epidemia provocada por el riesgo de contagio del COVID-19. Es decir, podríamos decir en palabras sencillas que el coronavirus vino a poner el dedo en esta llaga específica. Por supuesto, puso el dedo en muchas más llagas de las que adolece nuestro país y nuestro sistema jurídico, pero en particular en esta ponencia vamos a hablar sobre las posibilidades de acceso a la justicia en materia civil y familiar. En esta diapositiva que ustedes están visualizando, pueden apreciar una breve línea del tiempo del COVID a nivel internacional y el momento en el que aterriza en nuestro país. Fue en diciembre de 2019 cuando empezó el brote del virus en la ciudad de Wuhan, en China, y unos meses después, el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud clasificó como pandemia esta enfermedad y la declaró como una emergencia de salud pública de interés internacional. Pocos días después de este anuncio que hace la Organización Mundial de la Salud, específicamente el 23 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General de nuestro país, que es la autoridad máxima en materia de salud, de salubridad, reconoció la epidemia como una enfermedad grave de atención prioritaria mediante un acuerdo general que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, si ustedes recordarán, previo al pronunciamiento del Consejo de Salubridad, fue el Poder Judicial de la Federación el primero que suspendió actividades en nuestro país. Básicamente, a través del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se suspendieron las actividades jurisdiccionales a partir del 18 de marzo. Y a partir de ese momento, digamos que las puertas de la justicia únicamente quedaron abiertas para aquellos asuntos que de conformidad con el acuerdo se consideraban como graves o urgentes. Y la realidad es que esos asuntos graves o urgentes eran los menos en comparación con todo el resto de asuntos que quedaron fuera. Digamos que en términos generales, esa puerta de acceso a la justicia se hizo mucho más estrecha. Esos asuntos que en un principio eran considerados como graves o urgentes, pues eran aquellos actos prohibidos señalados en la Constitución, actos que atenten contra la vida, contra la libertad de las personas fuera de juicio, etcétera, etcétera. Esta suspensión del Poder Judicial Federal, lo vamos a ver en láminas más adelante, se prolongó hasta el 2 de agosto, pues finalmente el lunes 3 de agosto es cuando se reanudaron actividades en su totalidad y se levantaron los plazos, la suspensión que existía de plazos procesales, repito, en los juicios que se tramitan ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal. Ahora, hablando un poco de nuestro estado, el estado de Morelos, al igual que el resto de las entidades federativas, estuvimos muy pendientes de lo que hacía el Poder Judicial Federal, por no decir que le estuvimos copiando prácticamente todo. También en el estado de Morelos, la suspensión de actividades en los juzgados locales que atienden materia civil y familiar, que es en la que nos estamos enfocando, suspendieron sus actividades desde el 18 de marzo. Pero en este caso, la suspensión de actividades se prolongó hasta hace poco. Nosotros reanudamos actividades apenas este lunes 17 de agosto, hace 2 días. Para nosotros las puertas de los asuntos se cerraron, pues, durante unos meses que parecían interminables. Pero ¿por qué les estoy hablando de todo este contexto? Precisamente porque yo quiero ubicarme en esos largos meses de suspensión de actividades jurisdiccionales. En este lapso de suspensión, en mi opinión, se presentaron en el foro jurídico mexicano 2 posturas aparentemente opuestas. Por un lado, teníamos un grupo integrado en su mayoría por funcionarios públicos de los distintos poderes judiciales, tanto federal como locales, quienes abogaban porque la suspensión de actividades presenciales se mantuviera el mayor tiempo posible. Obviamente ellos preocupados por su salud y por la salud de sus familiares, ¿no?
Ese primer grupo estaba de acuerdo con la suspensión de actividades y, por supuesto, pugnaba porque durara lo más pronto posible. Si por ellos fuera, solo hubieran regresado a laboral cuando el semáforo estuviera en verde, ¿no? Repito, esto velando por su salud, por su propia salud y por la salud de sus familiares y de las personas con las que conviven. Una segunda postura, una segunda posición estaba integrada en su mayoría por abogados postulantes y por los justiciables que representaban, quienes solicitaban y presionaban para que la reanudación de actividades fuera lo más pronto posible. Esto bajo el estandarte de que la función jurisdiccional es y siempre debe ser esencial para el buen funcionamiento de cualquier Estado constitucional y democrático de derecho. Esta segunda postura lo que defendía es que, así como los supermercados, así como los hospitales, continuaron funcionando con normalidad durante todo este tiempo de suspensión, también pudieran continuar los juzgados, pues su actividad, con mayor razón o con igual razón que los supermercados y los hospitales, resulta también esencial, es importantísima para todas las personas. En mi opinión, estas dos posturas estas dos posturas erróneamente se pusieron como puntos contrarios. Yo creo que sí era posible, si tuviéramos una legislación vanguardista en nuestro país, conciliar estas dos posturas. No tenían por qué ser diametralmente opuestas. Realmente, si nosotros hubiéramos tenido una legislación de vanguardia, legislaciones vanguardistas, hubiéramos podido conciliar estas dos posturas, que se traduce en cuidar la salud de las personas sin necesidad de suspender la impartición de justicia. Eso es lo que nosotros debimos haber presionado desde un principio, no polos opuestos, sino, repito, armonizar estas dos posturas. Cuidar la salud de las personas, por supuesto, que es un tema fundamental, pero tampoco creo que haya sido lo correcto suspender sin más la impartición de justicia. En este punto, el problema más importante que yo visualizo fue que las deficiencias de los códigos procesales civiles y familiares locales hicieron muy difícil, prácticamente imposible, conciliar estas dos posturas en distintos estados de la República. Aquí es importante recordar que México es una federación y, por lo tanto, al ser una federación en nuestro territorio, convergen tres niveles de gobierno. Tenemos autoridades federales con facultades específicas, autoridades estatales con facultades específicas y también autoridades municipales con facultades específicas donde los otros niveles no pueden intervenir. Esto tiene como fundamento principalmente el artículo 124 y el artículo 115 de nuestra Constitución. Y pues básicamente este va a ser un tema importante que vamos a recordar más adelante cuando tratemos el problema central. Básicamente el problema central, como podrán ver más adelante, es que tenemos que ubicar a qué nivel de gobierno pertenece la facultad para legislar en materia procesal, civil y familiar, porque en este momento nos encontramos en una especie de limbo, pero más adelante vuelvo con este tema. Esto que están viendo en pantalla y que han tenido en pantalla por algunos minutos en conjunto con esto, se trata de esta decisión histórica sobre la cual hizo mucho ruido el Poder Judicial Federal en redes sociales. Aquí tenemos el Twitter de Arturo Saldívar, cuando básicamente nos comenta que a partir del 20 de abril la Corte iba a empezar a sesionar de manera remota a través de estas plataformas como en la que nosotros estamos en este momento teniendo esta charla. Inclusive se publicitó bastante en Justicia TV esta primera sesión, de la cual aquí hay una captura de pantalla que circuló en varios medios nacionales, internacionales, redes sociales, etcétera, etcétera. Y en mi opinión, precisamente esta decisión fue un parteaguas para que la gente común, los civiles, los no abogados, empezaran a hacerse una pregunta muy importante. Tienen que recordar ustedes el contexto. Teníamos personas que estaban tramitando sus divorcios, que estaban tramitando rescisiones de contratos de arrendamiento, cobro forzoso de rentas, personas que tenían la urgencia de acceder a la justicia. Y pues veían que todo estaba parado, se comunicaban con su abogado, el abogado le decía que cree por el momento su asunto no es considerado por estos acuerdos como urgente o como grave y tenemos que esperar. Entonces, cuando los justiciables empiezan a ver en la tele que la Corte trabaja
a través de medios electrónicos, pues es natural que surja una pregunta como esta. ¿Por qué los tribunales locales donde tramito mi divorcio o donde pretendo solicitar la terminación anticipada de mi contrato de arrendamiento no pueden hacer lo mismo que la Corte e impartir justicia a través de medios electrónicos, a través de medios remotos? Básicamente, no es química nuclear, ni mucho menos. Fue muy sencillo para las personas darse cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación eran la clave para conciliar esas dos posturas de las cuales yo le hablaba. Estos instrumentos electrónicos, estos instrumentos digitales, estos medios remotos, eran la clave para conciliar esas dos posturas que en un principio parecían contrarias. Cuidar la salud de los funcionarios públicos, abogados y justiciables, pero sin suspender la actividad jurisdiccional. A partir de esta reflexión natural que empezó a brotar tanto en abogados como en no abogados, se vino una ola de buenas intenciones, principalmente en el seno de algunos colegios de abogados pequeños, con sede en distintas entidades federativas, pues que se montaron al barco, tomaron el estandarte de impulsar reformas en sus estados que permitieran a la voz de ya la implementación de medios electrónicos para así poder tramitar juicios civiles y familiares a la voz de ya, pues no esperar a que el semáforo volviera en verde, sino, repito, continuar con la impartición de justicia. Esta opinión, esta postura de los justiciables, de los abogados postulantes, se reforzó, cuando el Pleno el Consejo de la Judicatura Federal emite este nuevo acuerdo, 12/2020, en el que básicamente aprueba y determina que absolutamente todos los juicios competencia de los órganos jurisdiccionales federales ya iban a poderse tramitar a través de medios remotos. Antes de este acuerdo, el único juicio que se tramitaba de esta manera ante juzgados que dependen del Consejo de la Judicatura Federal era principalmente el juicio de amparo. Si uno intentaba tramitar algún juicio mercantil, por ejemplo, nos mandaban a volar porque no había un acuerdo que lo permitiese. Sin embargo, a raíz de este acuerdo, que como ustedes ven salió en junio, todavía durante los meses de suspensión, vino a agravar más, digamos, las protestas, la inconformidad de los justiciables, porque ahora sí el Poder Judicial Federal podía tramitar todos sus juicios en línea. Mientras que varios estados, entre ellos Morelos, repito, les estamos compartiendo nuestra experiencia personal, seguíamos atados a la justicia tradicional, donde es necesario acudir físicamente a un juzgado para revisar un acuerdo, donde es necesario acudir físicamente al juzgado para ingresar una demanda, y básicamente veíamos cómo nuestros asuntos se quedaban congelados de manera indefinida. ¿En qué momento debieron reanudarse las labores del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales locales? Esta pregunta creo que ya en este momento ya solo da para hablar de hubieras y hubieras y hubieras, pues porque hoy en día ya han venido reanudándose paulatinamente las actividades de los poderes judiciales. Sin embargo, en mi opinión, el problema de fondo todavía no desaparece. No pierdan de vista que estamos hablando de justicia digital, de acceso a la justicia a través de medios electrónicos, sino para reducir al máximo posible el riesgo de contagio para todos los que están involucrados en el trámite de un juicio. Así que, si bien es cierto, las actividades se han venido realizando paulatinamente, el problema de fondo no desaparece y el tema de la justicia digital sigue siendo uno de los asuntos que debemos poner en la agenda prioritaria de nuestro país. Este descontento, como les comentaba, vino porque desde el 31 de marzo de 2020, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, este acuerdo general que tienen ustedes a la vista, se declaró como actividad esencial la procuración y la impartición de justicia. Sin embargo, como lo ven en esta siguiente lámina, ¿qué tan esencial es la impartición de justicia? Nos estuvieron por ahí dando a tole con el dedo, prolongando la suspensión poquito a poquito, gotita a gotita, para mantener a la gente tranquila, y la realidad es que en el Poder Judicial Federal se prolongó, como lo ven en este acuerdo 21 de 2020, hasta el 3 de agosto. Básicamente fueron largos meses, ¿no? Abril, mayo, junio y julio, 4 meses, más una semana y media del mes de marzo, ¿no? Demasiado tiempo para que la mayoría de los asuntos estuvieran congelados.
Pero ahora, la pregunta del millón y la pregunta que estamos tratando de resolver todavía en el foro jurídico, repito, para tratar de disminuir lo más posible el riesgo de contagio. Es posible que el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de las entidades federativas reanuden labores de manera remota y digital. Y es aquí donde vamos a ver el problema. Todos los juicios, todas las materias, todos los estados tienen las mismas garantías de acceso a la justicia. Ahora voy a demostrarles mi hipótesis del por qué no. ¿Por qué tenemos una distinción que no podemos tolerar en un sistema jurídico como el nuestro? El Poder Judicial de la Federación, aquí están viendo el portal de servicios en línea, aquí ya no hay cosa que discutir. El Consejo de la Judicatura Federal ya dejó zanjado el tema. Hoy en día es posible que todos los asuntos de todas las materias que conocen los juzgados federales puedan tramitarse a través de un expediente electrónico, usando videoconferencias para audiencias, consultando los acuerdos desde la comodidad de nuestra oficina, desde nuestra casa, sin necesidad de entrar en contacto físico con las demás personas, ¿no? Ese problema está zanjado. El Poder Judicial Federal siempre va un paso adelante, siempre trabaja mejor como regla general que la justicia local, así que digamos que ahí sí tenemos la posibilidad de evitar el contacto físico al máximo. Sin embargo, ahora el motivo de nuestra ponencia es enfocarnos en la justicia local, específicamente en las materias civil y familiar. El problema principal que yo identifico es que la mayoría de los códigos procesales de los estados no contemplan la posibilidad de realizar actos procesales mediante tecnologías de información y comunicación. Y en mi opinión profesional es que en nuestro país ninguna demanda, contestación, notificación o en general cualquier actuación procesal puede ser legal sin el sustento legislativo correspondiente. Aquí también tuvo mucho que ver la Corte, porque cuando anunciaron esa decisión histórica de la que les hablé, una de las cosas que ellos mencionaron es que en la legislación no había ninguna prohibición para sesionar a través de medios remotos, y esa ventanita de no prohibición fue la que ellos aprovecharon para sesionar, repito, a través de medios remotos. Pero hay que poner mucha atención. La Corte no dijo que los asuntos que ella conoce se tramitaban a través de medios electrónicos. Lo único que abordó esa decisión histórica fueron las sesiones. Ellos sesionan de manera remota, pero sin duda alguna los trámites que ante ella existen se seguían llevando de manera tradicional. Esa ventanita, en mi opinión, no se puede aprovechar cuando estamos hablando de procesos civiles, familiares, mercantiles, penales, etcétera, etcétera, porque es absolutamente indispensable respetar las formalidades procedimentales contenidas en las leyes adjetivas. En palabras sencillas, el vacío legal no implica una prohibición, pero su llenado exige siempre intervención puntual del Poder Legislativo. Pa' pronto, y en palabras sencillas, si un código procesal no establece que una demanda se puede ingresar a través de medios electrónicos y mediante el uso de la firma electrónica, no es posible llevarlo a cabo. O vamos, es posible llevarlo a cabo, pero en un momento dado, esa actuación procesal puede ser atacada de nulidad. Requerimos siempre el sustento legislativo. Y esta postura, que muchas veces fue controvertida, porque créanme, este tema ya lo hemos presentado en algunas ocasiones atrás, y hay gente que busca la manera de decirnos que no es necesario que el código procesal lo establece, sino que bastaría, por ejemplo, hablando de Morelos, un acuerdo de la Junta de Vigilancia y de Administración para que esto fuera posible. Sin embargo, esta postura está absolutamente sostenida en el propio acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal. Ese famoso acuerdo que nos permite ahora tramitar todos los juicios a través de medios electrónicos expresamente recoge este punto de vista y esta opinión que nosotros estuvimos defendiendo desde hace tiempo. Ahora les voy a mostrar a ustedes el considerando quinto de este artículo 12 de 2020, que es donde se contiene, repito, esta opinión expresa. Si el Código Procesal no contempla la posibilidad de utilizar medios electrónicos, no es posible que estos se utilicen de manera legal y válida. Dejo de compartir un momento la presentación y les comparto enseguida el acuerdo del Consejo de la Judicatura.
ya se está abriendo. En este momento ya lo están viendo. Este es el acuerdo del que les hablaba, 12 de 2020, por el que se regula la integración y trámite de expediente electrónico en todas las materias, y el considerando que nos interesa es el considerando quinto. Básicamente, aquí el Consejo de la Judicatura Federal dice que después de un análisis llega a la conclusión de que en las materias de amparo, materia penal en el sistema acusatorio adversarial, materia fiscal, materia contenciosa administrativa, laboral y mercantil, son ramas en las que la legislación adjetiva admite el uso y empleo de medios electrónicos. Es esa regulación expresa en estas leyes adjetivas lo que le permitió al Consejo de la Judicatura Federal regular el trámite a través de medios electrónicos. Repito, si esas legislaciones adjetivas no abrieran la ventana, el Consejo de la Judicatura nunca hubiera podido emitir ese acuerdo. Y aquí está descrita cómo analiza legislación por legislación. Aquí analiza los juicios ordinales y orales en materia mercantil. Aquí analiza los casos penales del sistema adversarial y los procesos de extinción de dominio en materia civil y administrativa, ¿no? Básicamente ese es el fundamento jurídico que le dio a la Corte la posibilidad de habilitar el juicio electrónico en todas las materias que conoce. Ahora les dejo de compartir este acuerdo para volver a nuestra presentación y pues básicamente ya está dada nuestra postura. Espero a que se abra, ya está abierta, perfecto. Ahora, ya tenemos el problema. ¿Quién es responsable del problema que atravesamos? Recuerden, para no perdernos de contexto, el problema es que no todos los estados tenemos la posibilidad de tramitar juicios en línea cuando se trata de materia civil y familiar, procesal civil y procesal familiar. ¿Quiénes son los responsables? Pues ahí entre paréntesis, ¿quiénes son los irresponsables, no? Para pronto. Tal como lo mencionaba anteriormente, a raíz de este problema, se vino una ola de buenas intenciones, principalmente en el seno de algunos colegios de abogados pequeños, con sede en diversas entidades federativas, quienes buscaron impulsar reformas en sus estados a sus códigos procesales civiles y familiares. Estas reformas lo que buscaban en un primer momento era introducir la implementación de medios electrónicos para tramitar así, a distancia, los juicios civiles y familiares. En pocas palabras, estos grupos de abogados a quienes responsabilizaban eran a las legislaturas locales, a las legislaturas de cada estado, por no haber incorporado los medios electrónicos para la tramitación de juicios civiles y familiares, y por lo tanto ellos le estaban atribuyendo y le estaban exigiendo la solución a las propias legislaturas de los estados. Y déjenme les cuento, en Morelos no solo fueron grupos de abogados quienes defendieron esta postura, sino que el propio Tribunal Superior de Justicia, a través de su presidente, manifestó públicamente su intención de presentar e impulsar en el Congreso local de Morelos una propuesta de reforma a nuestros códigos procesales en materia civil y familiar para introducir los medios electrónicos. Sin embargo, uno de los posicionamientos que hicimos dentro de nuestro estado, aún contra la molestia del Poder Judicial local, es que no obstante que esas propuestas son bien intencionadas, carecen absolutamente de un sustento legal y por lo tanto todos esos esfuerzos eran infructuosos, no iban a resultar porque están muy lejos de convertirse y materializarse en beneficios para los justiciables. Esto porque, como están viendo en la diapositiva, a partir del día 16 de septiembre de 2017, que entró en vigor la reforma constitucional llamada de justicia cotidiana, la facultad de legislar en materia procesal civil y familiar pasó de las entidades federativas al Congreso de la Unión, pues se adicionó la fracción 30ª al artículo 73 constitucional, en el que se estableció expresamente que es el Congreso de la Unión el que está facultado para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar aplicable en toda la República. Antes de esta reforma constitucional, efectivamente, cada legislatura local era la encargada de emitir los códigos procesales en materia civil y familiar y, por lo tanto, los encargados de llevar a cabo las reformas correspondientes. Pero a partir de este día clave, 16 de septiembre de 2017, dejó de ser esta una facultad exclusiva de las entidades federativas para pasar a ser una facultad exclusiva de la federación. En este caso, los responsables empezaron en un principio siendo las legislaturas de los estados,
pero posteriormente ya comparte responsabilidad del Congreso de la Unión. ¿Y por qué comparte responsabilidad? Porque esta reforma en materia de justicia cotidiana, en sus artículos transitorios, le dio un plazo máximo de 180 días hábiles al Congreso para emitir la legislación única en materia civil y familiar. ¿Cuánto tiempo ya pasó? Ya pasó muchísimo tiempo, ¿no? Ya estamos a unos días de ingresar a septiembre de 2020, con lo que se va a cumplir el tercer año que el Congreso no hace su tarea. ¿Y cuál es la consecuencia de que no haga su tarea el Congreso de la Unión? Pues que tenemos esta diferencia injustificada entre personas que radican en entidades federativas distintas en materia de acceso a la justicia en materia civil y familiar. La Corte ya resolvió un tema relacionado con esto. En la acción de inconstitucionalidad de 144 de 2017, la Corte analizó la constitucionalidad de unas reformas que se hicieron a los códigos procesales civiles y familiares del Estado de Coahuila de Zaragoza. Son reformas posteriores a la reforma constitucional de las que les hablaba, y la Corte dijo, como se esperaba, que esas reformas fueron inconstitucionales, porque a partir de septiembre de 2017, las legislaturas de los estados, entre ellas la legislatura del Estado de Coahuila de Zaragoza, ya no tienen más facultad para legislar en materia civil y familiar. Y eso fue lo que hizo cerrar el candado y el por qué no es posible solucionar el problema en nuestros congresos locales y el por qué tenemos que llevar este debate al Congreso de la Unión. Hoy en día, desde junio, ya hay una iniciativa que ahora les voy a compartir, una iniciativa en el Congreso de la Unión, pero desde que se presentó no ha caminado. Así que volvemos a lo mismo, medio taparon el sol con un dedo presentando una propuesta de reforma del Código Nacional de Procedimientos Civiles, pero a pesar de que es un código que se puede mejorar bastante, estoy hablando específicamente de los medios electrónicos, pues también estamos frente a una propuesta de reforma que no está avanzando. Enseguida les comparto un poco los datos. Esta es una página de Sistema de Información Legislativa donde ustedes pueden consultar el camino que han seguido las distintas reformas. Aquí lo que se está pugnando es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y esta ingresó desde el 3 de junio de 2020. Si ustedes dan clic aquí en el PDF, ustedes pueden ver la iniciativa completita, exposición de motivos y el cuerpo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que se propone. Desde mi punto de vista, ya comete un error gravísimo, y tal vez por aquí puedo sonar un poco duro, pero en mi opinión, la legislación procesal civil y familiar no deberían estar contenido en un mismo cuerpo legislativo. Son dos materias distintas, dos materias con ADN distinto, con principios distintos, con reglas distintas, que lo más correcto es que se regularan en legislaciones separadas. Esa es una primera observación, ¿no? Ya si nos ponemos a analizar con mayor detenimiento esta propuesta, podríamos encontrar más cosas que se puedan mejorar. Pero bueno, esto solo es un pequeño paréntesis. Vuelvo a mi presentación. Únicamente quería comentarles todo este contexto. Enseguida les comparto nuevamente la presentación. Ahí está, ya volvimos. Este es el problema central que estamos hablando en esta charla. La situación actual es que no todas son malas noticias. Por ejemplo, ustedes, Baja California, el Estado de México, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Aguascalientes, algunos estados que se pusieron las pilas antes de la reforma constitucional en materia de justicia cotidiana, ya tienen incorporados en su día a día, ya tienen incorporados en su legislación la posibilidad de tramitar juicios a través de medios electrónicos. Sin embargo, la mayoría de entidades federativas, entre ellas Morelos, entre ellas la Ciudad de México, que muchas veces se dice que es de las legislaciones más vanguardistas, ellos solo introdujeron medios remotos y medios electrónicos en algunos de sus procedimientos, por ejemplo, los juicios orales en materia familiar, pero tampoco gozan de un acceso a la justicia a través de medios digitales al 100%. El resto de las personas, y yo lo sigo recalcando, gracias a la negligencia del Congreso de la Unión,
Estamos obligados a acceder a los juzgados a través de filtros sanitarios, usar cubrebocas, no tener contacto físico durante las audiencias, sin que ninguna de estas medidas sanitarias, por supuesto, garantice la cancelación del riesgo de contagio. Insisto, el problema que estamos señalando aquí es que hay una distinción injustificada entre personas que radican en entidades federativas distintas. Personas que radican en Baja California tienen la posibilidad de tramitar la mayor parte de sus juicios a través de medios remotos. En su página de internet hay por ahí un tribunal digital, un tribunal virtual, donde ustedes trabajan a través de una firma electrónica, mientras que los morelenses, por ejemplo, no podemos hacer eso. Todos los días tenemos que estar ahí formados, respetando la sana distancia, usando estas medidas para poder acceder a la justicia. Ustedes tuvieron la fortuna de que su congreso local se puso las pilas desde el 17 de junio de 2016, previo a la reforma constitucional en materia de justicia cotidiana, lo que hizo que ustedes estén de cierta forma del otro lado, ¿no? Ustedes son parte de ese grupo selecto de afortunados que también en juicios civiles y familiares tienen acceso a la justicia a través de medios digitales. Pero ahora, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Porque precisamente esta charla es un poco de concientización, es un poco de invitarlos a todos ustedes que tienen relación con el foro jurídico, pues para que levantemos la voz, ¿no? Realmente no tenemos que estar condenados a cruzar los brazos hasta que el Congreso de la Unión decida trabajar. Ese tipo de vida pasiva que nos tocaba a nosotros justiciables desapareció con la reforma en materia de derechos humanos de 2011. Hoy en día ya nosotros también podemos ayudar, podemos darle ese incentivo y ese jalón de orejas a las autoridades legislativas para que hagan su trabajo. Esta tesis que tenemos aquí, que derivó del amparo en revisión 1359, establece la posibilidad de interponer un juicio de amparo indirecto ante omisiones legislativas del Congreso de la Unión. Cuando en la Constitución se le establece una obligación al Congreso de la Unión de que emita una ley, como por ejemplo la legislación única en materia procesal civil y familiar, no estamos obligados a esperar hasta que ellos quieran trabajar. Es posible que cualquier ciudadano como ustedes, con ese interés legítimo que vino a introducirse con esta reforma constitucional a la nueva ley de amparo de 2013, puedan interponer amparos contra la omisión legislativa absoluta. El hecho de que el Congreso la Cámara de Diputados como Cámara que inició esta reforma haya presentado ya la iniciativa de ley, con eso no están cumpliendo su obligación. La Constitución les estableció la obligación de expedir el código, no empezarlo a discutir. Así que realmente, si bien ya dieron ese primer pasito, pues no están cumpliendo con su obligación y nos siguen dejando a nosotros, los justiciables, sufrir las consecuencias de su negligencia y omisión. Pues básicamente con esto yo estaría concluyendo mi participación, que básicamente consistía en compartirles a ustedes, los que radican en Baja California, un poco de lo que se vive en el centro del país, específicamente en el estado de Morelos, con esta reanudación. Y pues básicamente estamos a la espera. Pues en este punto, si ustedes no disponen lo contrario, me gustaría dar paso a las preguntas, intervenciones, comentarios o dudas que tuvieran los aquí presentes. No sé si alguien quiera participar en este momento. Parece que no hay ninguna intervención, nada más comentarios. Aquí aparece uno en pantalla que dice que en materia administrativa desde el 2014 tenemos el juicio en línea, toda su tramitación es en línea, pero el 90% de abogados no está en aptitud para la tramitación. Busca la actualización del abogado postulante. Efectivamente. En este comentario, pues yo quiero hacer una pequeña intervención y si es cierto, falta ¿Alguien está hablando? Falta actualizar a los funcionarios y a los abogados para que todos los trámites sean en línea y no entorpecer los juicios que se estén llevando a cabo. Y aquí dice Enrique Hernández que muchas gracias por la presentación, que no le quedó claro
en el Estado de México ya lleva juicios en línea, ¿eso es correcto? Y que gracias. Efectivamente, en este punto me voy a permitir abordar el comentario del licenciado Lara y de Enrique Hernández juntos. Efectivamente, desde 2014 en materia administrativa es uno de las primeras ramas en las que tuvimos juicio en línea. Y yo también comparto con usted, efectivamente, falta capacitación de todo el mundo y en ese todo el mundo específicamente de los abogados postulantes. Realmente la profesión de la abogacía siempre ha sido bastante conservadora. Parece que nos resistimos a los cambios, parece que nos resistimos a incorporar la tecnología en nuestro quehacer, en nuestras tareas diarias, pero sin duda alguna las instituciones, en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, también tiene que realizar campañas de actualización y capacitación. ¿Y por qué lo hilo con el comentario de Enrique Hernández? Porque efectivamente el Estado de México fue uno de los estados que más se puso las pilas durante este periodo de suspensión. Ellos ya tenían un plan piloto del juicio en línea de un tribunal electrónico, pero cuando cayó la suspensión es cuando empezaron a difundir y a facilitar la obtención de la firma electrónica. Y el Poder Judicial del Estado de México tiene en su página diversos videos tutoriales, donde básicamente a uno nos explican con punto y coma cómo hacemos para utilizar estas plataformas, estas posibilidades. Y sin duda alguna esto es algo que tiene que implementar no solo el Estado de México, lo tiene que implementar Baja California, el Poder Judicial Federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y todos aquellos que estén trabajando ya con juicio en línea. Una de las novedades más recientes del Poder Judicial Federal es que a través de una aplicación que ustedes descargan en su celular, ya sea Android o iOS, ustedes pueden tramitar sin ningún problema su firma electrónica. Y listo, les va a llegar mediante un correo electrónico sus archivos y ya con eso, previamente de haber creado un perfil, un usuario y una contraseña, ustedes van a poder intervenir en los juicios de manera electrónica, señalar la vía electrónica para oír y recibir notificaciones, etcétera, etcétera. Pero sin duda alguna la capacitación es esencial. Primero hay que incorporarla a la legislación y posteriormente hay que difundirla. Sigo con la pregunta de Enrique. El Estado de México sí cuenta con el sustento legislativo, así que básicamente ellos sí tienen el sustento legal que hace que su juicio en línea se sostenga sobre una base sólida. Realmente ellos no tendrán problema con eso. El problema lo tendría, por ejemplo, Morelos. Morelos en su legislación no tiene nada que haga referencia a medios electrónicos. Lo más cercano que tenemos a medios electrónicos es esa vieja prueba documental científica donde habla de fotografías, de cintas de grabación, pero es lo más cercano que tenemos a referencia tecnológica. Y sin esa contemplación expresa en la legislación del Estado de Morelos, cualquier esfuerzo que haga nuestro Tribunal Superior de Justicia va a estar súper frágil porque cualquier persona va a poder demandar su nulidad, repito, al no tener el sustento legislativo. Y el Poder Judicial ya dejó ver su opinión personal y su postura en este sistema, pues precisamente su acuerdo general que los habilita a ellos, lo ata y se amarra muy bien de las raíces que existen en la legislación procesal. La Ciudad de México, estimado Enrique, anda a medias. La Ciudad de México ha tenido reformas recientes. De las más recientes fueron el juicio oral familiar, que es uno de los pocos juicios en su legislación en el que es posible tramitar el procedimiento a través de medios remotos. Pero la mayor cantidad de juicios, los que están en el aspecto civil, no tendrían acceso a este beneficio. No sé si ustedes leyeron o escucharon en medios hace algunos meses, hace algunas semanas, estuvo sonando mucho un divorcio donde las partes, valga la redundancia, se divorciaron en aproximadamente 20 minutos. Una audiencia de divorcio que duró 20 minutos, cada uno en su casa, cada uno en su oficina, y precisamente este asunto correspondía a la Ciudad de México, pero si uno lo analiza más detenidamente, no era una apertura de la Ciudad de México total a los juicios en línea, sino únicamente en aquellos procesos específicos donde tienen regulada esta posibilidad, que insisto, uno de los pocos es el juicio oral familiar. Así que digamos que está más o menos
Y pues básicamente esto sería con los comentarios. Y pues ahora me gustaría, si ustedes no tienen inconveniente, el que alguno de nuestros asistentes, si es que se desempeña como postulante o como funcionario público en el Poder Judicial del Estado de Baja California, nos cuente un poco su experiencia en su juicio en línea. ¿Realmente lo utilizan las personas? ¿Son más que tienen la vía electrónica? Y esto es para que pueda escuchar un poco su experiencia, nuestra audiencia del estado de Morelos, que por aquí veo que también hay varias personas. Así que no sé si alguien nos quiera contar su experiencia personal. Voy a revisar los comentarios para ver si alguien va a participar, ¿de acuerdo? Nada más permítanme un segundo, de aquí es lo que leo todos los mensajes. Perfecto. Ahora están muy tímidos. A ver. Pues el licenciado Enrique Hernández anda muy proactivo con los comentarios y las dudas, pero por el momento parece que no hay ninguna intervención de algún abogado o abogada postulante. Perfecto, pues entonces... Si nos quiere comentar su experiencia para que la comparta, por favor, doctor. Pues entonces con esto estaríamos concluyendo nuestra intervención, por supuesto, esperando que les haya resultado interesante y sobre todo útil. La clave de esta exposición, y con lo que yo les sugiero que se queden, es que no es posible implementar juicios en línea si no existe esa posibilidad regulada expresamente en la legislación procesal familiar. En este caso estamos en manos del Congreso de la Unión, sin que las legislaturas locales puedan meter mano y solucionar este problema. Esa sería mi conclusión. Aquí tenemos otro comentario del licenciado Enrique Hernández, que ¿cuál consideras que son los estados que más van a la vanguardia con la justicia? Honestamente, el único juicio o los únicos juicios en línea que yo conozco prácticamente, digamos en la práctica, es el federal y el administrativo. Los dos son bastante eficientes y hasta este momento no he tenido la oportunidad de tramitar un juicio en línea local. Sí hice el procedimiento para obtener mi firma electrónica en el Estado de México, por ejemplo, y la verdad es que fue un sistema muy amigable, pero realmente estaría yo imposibilitado para poder contestar esta pregunta, pero sin duda alguna que la campaña que hizo el Estado de México a mí en lo particular me gustó bastante porque, insisto, estos videos tutoriales, en mi opinión, pueden hacer que cualquier persona entienda cómo funciona. Pero básicamente ese sería mi comentario. Doctor, aquí una intervención personal. ¿Usted cree que los funcionarios que se encuentran en los tribunales y en los juzgados les haga falta actualizarse en cuestión, por decir, ahorita se presentó el tema de la pandemia y el COVID, la cuarentena y que hay que mantener la sana distancia? ¿Usted cree que es necesario en carácter de urgencia que los funcionarios les haga falta actualizarse para llevar a modo los juicios en línea? Sí, sin duda alguna. Tanto los tribunales como los juzgados. Contándoles un poco del estado de Morelos, los asistentes que han tenido experiencia en juzgados no me dejarán mentir. El problema empieza desde cuestión de recursos, ¿no? Yo llevo ya bastantes años visitando los juzgados locales y realmente he visto pocos cambios en todos los aspectos. Las mismas personas siguen ocupando los mismos puestos, no hay una renovación de personas. En cuestiones tecnológicas no hemos avanzado bastante. Normalmente nuestro poder judicial pues echa la casa por la ventana supuestamente cuando inauguran nuevas oficinas, cuando inauguran nuevas sedes, pero básicamente es una réplica de los juzgados que han existido siempre. Si usted me preguntara si las personas que yo veo ahí, que son los que tienen el contacto directo con las personas, están listas para implementar los juicios en línea, definitivamente no. Hoy en día no sería posible hacerlo de un día para otro. Tendrían que capacitar a la gente o, por lo menos, multiplicar al personal de informática. Porque cuando tienen problemas sencillos como la publicación de las listas, etcétera, etcétera, el mundo se les viene abajo. Y los que pagamos somos nosotros. No, hoy no hay sistema, venga mañana.
ajá, y mañana ¿cuándo, no? Y uno presiona, son pocos los que presionan, pero realmente siempre actúan desde un lado cómodo y va a ser muy difícil sacarlos de su zona de confort. Al menos esa es la experiencia que yo tengo en materia local, pero pues ese no tiene que ser un obstáculo, ¿no? Si no quieren y no pueden, pues habrá que darle espacio a las personas que sí quieran y sí puedan, ¿no? Habemos muchos estudiantes, yo me sigo considerando estudiante, por supuesto, muchos abogados jóvenes en la escuela, pues que están con ganas de trabajar. Y pues esos jóvenes, si los que hoy en día ocupan los puestos no lo pueden hacer, esos jóvenes con mayor razón están capacitados y van a estar capacitados para cambiar ese paradigma que es urgente en la materia de impartición de justicia, a nivel local, por supuesto. Y no tenemos que ir muy lejos, ¿no? El Poder Judicial Federal ha capacitado cuando se trató de la reforma en materia penal. Está capacitando ahora cuando se trata de la reforma laboral. Los poderes judiciales locales podrían bien acercarse a la Escuela Judicial Federal para buscar la capacitación. Ellos ya tienen un sistema andando. Ellos ya tienen un sistema que sin ser perfecto es bastante eficiente. Así que pues realmente no van a estar inventando nada nuevo, sino que podrían apoyarse con la experiencia que ya tiene el Poder Judicial Federal. Así que realmente no puede ser tan complicado implementarlo. Ok, doctor, aquí tenemos más comentarios, si me permite que se los lea. Aquí está el licenciado Emanuel Villa, que dice, pero aún así se den estas reformas para que exista o se pueda dar la justicia. Considero que no tardaría mucho como para hacerle frente a esta pandemia, ya que no se cuenta con la estructura adecuada, es cierto. Y como lo mencionan, muchos abogados se quedarían atrás. Lo vemos simplemente con la educación pública. Realmente es muy deficiente y un tanto complicado. Mi comentario no es para decir que es imposible, simplemente que actualmente no estamos listos para la justicia como lo quiere hacer ver el Poder Judicial Federal. Pues tiene razón, habría muchos abogados que se quedarían más, pero con mayor razón hay que actualizarse. Efectivamente. Y aquí hay otro. Adelante, perdón. Pero está bien. Y aquí la LIC Rara dice, la gran mayoría del personal son adultos mayores que no están a la vanguardia en tecnología. Además, todos los vicios existentes en los juzgados continúan predominando. Urge una renovación de personal. Sí, efectivamente, contestándole a Emanuel y la LIC Rara. Exactamente, no sé cómo decir su nombre, pero gracias por ayudar. Sí, yo también. Pues básicamente es que esto tiene que ser un cambio paulatino, un cambio poco a poco. No vamos a cambiar el mundo de hoy para mañana. El hecho de que iniciemos con la justicia digital no implica que va a desaparecer la justicia tradicional. Es decir, todos esos abogados que de plano digan no quiero aprender, no quiero capacitarme, no quiero juicio en línea, van a poder seguir tramitando sus asuntos de manera tradicional. Simplemente va a existir la posibilidad para aquellos que sí puedan acceder a través de medios electrónicos. Y al final es el mercado el que va a regular esta situación. Habrá clientes que no tengan problema en tramitar sus asuntos en la vía tradicional, pero habrá otros que ya le van a exigir a sus abogados que lo tramiten en vía electrónica. Y si ese abogado no brinda el servicio, la posibilidad de tramitarlo en vía electrónica, pues simplemente contratarán a otro. Y aquellos que sí puedan tolerar la tramitación física, la tramitación tradicional, pues irán con un abogado que le ofrezca esa parte, ¿no? El que ingrese la justicia digital no implica que va a desaparecer la justicia tradicional, sino que van a coexistir estas dos. Y hoy en día, en estos tiempos con un riesgo altísimo de contagio, pues yo creo que no podemos discutir si la justicia digital es necesaria o no. Yo creo que tenemos que partir, es necesaria, la tenemos que implementar a como dé lugar. Y básicamente lo que nosotros queremos enfocar la discusión es en cómo implementar. Por supuesto que hay un montón de dificultades, pero como bien lo menciona, es muy importante. El licenciado Raúl Ramírez ya nos aclaró la abreviatura de su nombre. Pues es importante una renovación de personal, ¿no? Realmente van a tener que contratar más gente.
Si habrá gente que se tenga que ir, pues también habrá gente que se tenga que ir, ¿no? Pero yo insisto, la justicia digital es ya una necesidad y si no damos el paso hoy, pues vamos a seguir postergando ese problema hasta después y eso va a hacer que caigamos en un bucle en el que nunca la vamos a implementar, ¿no? Las decisiones difíciles hay que tomarlas y yo creo que no vamos a tener un incentivo más grande que esta epidemia que estamos viviendo, que realmente vino a cambiar nuestras vidas, ¿no? Si esto no nos hace darnos cuenta que la justicia digital es una necesidad y no un lujo, pues yo no sé, tendrá que caer un meteorito o yo qué sé, pero el incentivo ya está ahí. Así que básicamente este es nuestro... Si se verían, yo considero que no, Emanuel, porque en nuestra oficina, yo en lo particular, hemos adoptado una filosofía de que los abogados no vendemos y no debemos vender juicios. Lo que los abogados vendemos son soluciones, ¿no? Si un juicio que antes yo solucionaba en 2 años, hoy lo soluciono en 1 mes, pues el cliente tendría que pagarme más, ¿no? Le estoy resolviendo su problema más rápido que en 3 años. Esa filosofía es la que tenemos que adoptar nosotros. Uno no cobra por el tiempo que se tarda en resolver un juicio, sino realmente los honorarios que uno fija tiene que ver con la solución de un asunto. Y repito, díganme ustedes, yo creo que un cliente estaría más contento porque resolvamos su asunto en 1 mes que en 3 años, ¿no? Y pues con más ganas va a pagarme más que por los 3 años de espera. Pero eso es, por supuesto, mi opinión personal. Por supuesto que hay un montón de abogados que lo que venden son juicios y entre más largos los juicios, más cobran. Pero esto también implica que nosotros, los postulantes, tengamos un cambio de ideología sobre en qué consisten los servicios que nosotros le ofrecemos a los clientes. Que, insisto, tienen que ser soluciones, no juicios. Porque muchas veces los juicios, en vez de ser solución, son problemas, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión personal, estimado Emanuel. Estimada Karina, por favor, cuéntenos. Sí, yo quiero hacer una pequeña intervención de que sí debería de haber una inversión en los medios tecnológicos para que los juicios sean más rápidos y que el personal se actualice o que contraten a abogados jóvenes, porque a sabiendas de que hay muchos jóvenes abogados o estudiosos del derecho que quieren hacer su servicio social o sus prácticas profesionales, les rechazan por la misma razón de que les juvenean, les rechazan la oportunidad. Entonces, sí habría mucha inversión, pero pues sería un adelanto muy fructífero para la justicia, facilitar los medios de justicia a las mexicanas y a los mexicanos, sí, facilitar los juicios y los procesos. Y sin duda alguna eso beneficia a la sociedad en general. Yo tengo la dicha y la fortuna de ser profesor universitario y de verdad no se imagina la cantidad de talento que hay en las aulas. Hay un montón de jóvenes abogados, pues, con muchísimo talento que, sin duda alguna, lo único que necesitan es una oportunidad para ocupar estos puestos y realmente es de la mano de ellos de la que vamos a cambiar la manera en la que se imparte justicia en nuestro país. Efectivamente, como lo menciona Carelli, todos hemos sufrido de esa enfermedad que no se quita más que con el tiempo, que es ser joven. Cuando nos ven jóvenes, no sé por qué muchas personas, no todos, por supuesto, pues ya de entrada empiezan a en serio, ¿no? Cuando la realidad es que hay muchas, el juveneo, como dice Carelli, efectivamente, esa enfermedad que solo se quita dejándose la barba en los varones y pues que pase el tiempo, ¿no? Pero sin duda alguna, yo creo que ya es momento de dar el paso. Y un ejemplo tan sencillo es el uso de estas plataformas, ¿no? Yo les aseguro que la mayoría de nosotros, antes de que empezara esta epidemia, no sabíamos cómo funcionaba, cómo compartir pantalla, cómo ingresar, cómo silenciar micrófonos. Y hoy, después de unos cuantos meses, ya nos hicimos, digamos, un poco expertos en esto, ¿no? Todos ustedes están aquí porque tuvieron que aprender solitos a utilizar esta plataforma. Y ahora imagínense, si los empezamos a capacitar, pues se puede hacer maravillas, ¿no? Estimada Karina, ahora sí, no la interrumpimos más, cuéntenos.
Buenas noches, licenciado. Soy su servidora Marina Vicón Carmona de Jalapa, Veracruz, delegada de la Academia de Baja California. Nada más que no pude ingresar con mi correo y tuve que hacerlo con el de mi hija. Ok. Mucho gusto. Les quiero comentar que acá en el estado... Gracias, doctor. Le quiero comentar que acá en Jalapa, Veracruz, es decir, en el estado de Veracruz, sí contamos con los juzgados de electrónicos para los juicios y de hecho se llevan los juicios vía electrónica. ¿Y cuál ha sido su experiencia en Veracruz? ¿Funciona bien? ¿En cuánto tiempo se resuelve un asunto que se plantea a través del juicio en línea? Dependiendo del asunto que se trate, pero hay muchos problemas con los sistemas, con los equipos, más que nada, tanto por parte del Poder Judicial como por parte de los despachos con los abogados, porque a veces el internet está muy lento o se interrumpen porque en el juzgado intervienen varias personas allí que no están dedicadas a la audiencia, sino atendiendo aparte otras circunstancias, otras situaciones del mismo juzgado y se interrumpen mucho las audiencias. Efectivamente, como bien lo menciona, pues realmente siempre va a haber dificultades. No sé si lograron escucharme, doctor. Sí, por supuesto, yo la escuché bastante bien y efectivamente, pues yo comparto con usted este procedimiento, el trámite de los procesos en línea no está exento de problemas, pero la única manera en la que vamos a conocer los problemas es echándolo a andar, ¿no? Y obviamente el Poder Judicial de Veracruz poco a poco tendrá que ir viendo cómo resolver estos problemas para que poco a poco, insisto, paulatinamente, el proceso se vaya haciendo más ágil y más personas lo empiecen a utilizar. Y como pueden ver, pues también ya hay varios estados con esta posibilidad y pues todos los que aquí estamos de Morelos, por ejemplo, aquí Arisbet es una estimada exalumna mía, pues ella sabe cómo sufrimos nosotros por no tener acceso a la justicia digital. Exactamente. Así es, maestro. De hecho, acá en el estado de Veracruz son muy pocos los compañeros que llevan estos juicios vía videos porque, pues, por las complicaciones que se dan por un lado, y la mayoría pues como que no quiere acceder mucho a los medios electrónicos. Y la verdad, para mi punto de vista y en la forma que se han llevado aquí, considero que no son muy viables porque las circunstancias, las situaciones no se prestan para que sea completamente entendible y que se lleve, pues obviamente como en el juzgado, obviamente nunca va a ser igual, pero falta mucha preparación, tanto por parte del poder como por parte de los abogados. Sí, sin duda alguna, es una responsabilidad compartida, es nuestra responsabilidad que esto funcione y sin duda alguna es un camino largo, pero insisto, es un camino que tenemos que caminar, valga la redundancia. Ya no hay vuelta atrás. Hemos visto en otros países que hay rebrotes, hemos visto en otros países que mandan a la gente otra vez a sus casas y pues tenemos que estar preparados para un rebrote de esta enfermedad o para cualquier otra cosa que se nos presente que nos impida llevar nuestra vida como normalmente la hacemos. Y yo insisto, el hecho de la justicia digital no implica la desaparición de la justicia tradicional, así que por supuesto las personas que se sigan sintiendo más cómodos con la tramitación tradicional lo podrá usar y ya dejará la tramitación electrónica para casos de emergencia, ¿no? Para casos que así lo ameriten. Pero sin duda alguna, yo sí soy un fiel convencido, quizás soñador para algunos, pero yo sí creo que la justicia digital ya no es un lujo, sino que tiene que ser una realidad, ya es una necesidad. E insisto, esta epidemia fue lo que nos hizo, al menos a mí, darnos cuenta de lo urgente que es esto. Le agradezco muchísimo su comentario y que haya compartido su experiencia
su experiencia con nosotros. Así. Gracias, maestro. Aquí estamos de sus órdenes en Jalapa, Veracruz. Muchas gracias y mucho gusto. Pues listo. Con esto estaríamos cediéndole la palabra a Kareli, nuestra maestra de ceremonias. Muchas gracias, doctor García Arellano, por su ponencia. La verdad que estuve pues muy entretenida con su tema. Aquí tenemos un comentario de Itzel Carrillo. Excelente ponencia, muchas gracias. Y la secundo la moción. La conferencia estuvo muy buena por ser un tema que en la actualidad estamos sobreviviendo, ¿no? O sea, no viviendo, sobreviviendo, porque apenas abrieron las puertas los juzgados y los tribunales para darle continuidad a los juicios. Agradecemos mucha su aportación, su ponencia virtual. Le mando un abrazo sin COVID. Muchas gracias por su ponencia. ¿Algún comentario que nos quiera compartir, que nos quiera dar, doctor? No, pues básicamente es eso. Muchas gracias por la invitación. Realmente son muy interesantes estos foros donde desde la comodidad de nuestra casa podemos participar e intercambiar experiencias, personas ubicadas en diferentes entidades de la República. Está Morelos, por supuesto, Veracruz, ya mencionaron Puebla, Baja California, y pues es muy importante que entre nosotros vayamos enriqueciendo este debate, pues que sin duda alguna es una necesidad no solo para nosotros los abogados, porque no hay que olvidar que somos ese instrumento a través del cual los civiles, los justiciables, pues acceden a la impartición de justicia. Así que nuestra actividad está pensada y se debe a ellos fundamentalmente. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Le haremos llegar su constancia de participación y a todos los presentes y las presentes les hacemos la invitación para el día de mañana con el doctor. Mañana tenemos una ponencia con el doctor José Luis Contreras Ramírez a las 7 de la tarde, de hora de Tijuana, Baja California, con el tema de el principio de jurisdicción universal y su impacto en el derecho mexicano. Pues muchas gracias. Esta ponencia fue impartida por la Academia Jurídica de Baja California. Muchas gracias a las que nos acompañaron y a los que nos acompañaron en esta transmisión con el doctor García Arellano. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Buena noche. Buenas noches. Hasta luego.